Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Vamos a leer 2 episodios, uno en el Evangelio según San Juan y otro en el Evangelio según San Mateo. Son 2 episodios correlativos y lo vamos a usar como base para comenzar a hablar de qué significa ser discípulos de Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y después vamos a ir al primer Evangelio, al Evangelio de Mateo. El capítulo 1, voy a leer desde el versículo 35 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y vamos al Evangelio según San Mateo, el primero de los Evangelios, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y voy a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando el Señor se despidió de los discípulos, resucitado y ya en su salida del mundo, había estado con ellos 3 años enseñándoles y estaba terminando los 40 días finales después de la resurrección. Él les encomendó una tarea y les dijo: hagan discípulos a todas las naciones. Esto es muy importante. Y yo quiero detenerme primero en la palabra. Jesús dijo: hagan discípulos. Jesús no le dijo: hagan creyentes. Le dijo: hagan discípulos. Hagan discípulos. Nosotros tenemos muy desvalorizada la palabra creyente. ¿Qué es un creyente? Es alguien que cree. Simplemente es alguien que cree. Muchas veces la creencia es simplemente el asentimiento intelectual de algo. Yo creo esto. Pero la mayor parte de las veces esa creencia no afecta a la vida. Cuando yo hablo de discípulos y cuando Jesús hablaba de discípulos, está hablando de un compromiso que afecta a la vida. Porque un creyente es el que simplemente cree, un discípulo es el que sigue. Discípulo es aquel que está siguiendo al Señor, siguiendo al Señor. Es decir, hay un compromiso de vida. Y Jesús no murió en la cruz del Calvario por una causa. Jesús murió en la cruz del Calvario para formar un pueblo y un pueblo de discípulos. El objetivo era ese. El objetivo era formar un pueblo de discípulos. Por eso nos vamos a preguntar en este primer encuentro qué significa ser discípulo. Uno puede teorizar sobre este tema, es decir, hablar sobre la teoría del discipulado. Y la teoría engendra siempre teóricos, ¿no? Es decir, yo recibo una teoría, me convierto en un teórico. Pero por eso no lo voy a encarar teóricamente, sino que lo voy a encarar prácticamente. Es decir, cómo el Señor formó a sus discípulos, qué les enseñó que era ser discípulos.
Y voy a tomar a una persona, voy a tomar a Pedro, y voy a mirar un poco el itinerario espiritual de Pedro desde cómo se fue formando como discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las alternativas de su vida? Es uno de los primeros discípulos de Jesús y todos sabemos que en el Evangelio es el discípulo más destacado. Siempre abría la boca él y tenía algo que decir. Y tuvo que hacer una larga escuela, que es la escuela del discipulado. Tuvo que aprender muchas cosas. Es interesante que Jesús fue a buscar a sus primeros discípulos en Galilea, en el norte de Israel. Él no buscó mentes brillantes, no buscó hombres con formación académica, no buscó tampoco personas piadosas. Si él hubiera querido buscar mentes brillantes, académicos y gente muy piadosa, hubiera ido a Jerusalén. Jerusalén era el centro cultural. Allí estaban todos los que reunían estas condiciones. Pero él eligió galileos. Y los galileos eran campesinos o pescadores, es decir, era gente que no se dedicaba ni a lo intelectual ni tampoco profundamente a lo espiritual. Eran rústicos, eran incultos, muchos de ellos, y estaban en una zona de tránsito donde pasaban por Galilea todos los viajeros que iban desde Asia Menor hasta Egipto. Por lo tanto, desde Jerusalén, donde eran mucho más cerrados, los llamaban Galilea de los gentiles o Galilea de los paganos, porque siempre había paganos pasando por allí. Y los llamaban a los galileos pecadores, los pecadores de Galilea. Ellos no podían cumplir con todos los ritos y estaban en contacto con los paganos. Quiere decir que en Jerusalén los veían un poquito como de segunda categoría. Si usted estaba en Jerusalén y le decía a alguien Galileo, lo estaba insultando. Era un insulto llamar a alguien Galileo. Y Josefo dijo que los galileos, Josefo es un historiador del siglo I, dice que los galileos eran violentos y siempre inclinados a las revoluciones. Siempre estaban revolucionando algo. Uno cuando ve el perfil del Galileo piensa que Jesús eligió la peor materia prima para formar sus discípulos, ¿no? Es decir, pudiendo encontrar gente de otro nivel y de otro tipo, Jesús eligió a estos hombres para ser discípulos de él. Y demuestra esto, que Jesús está dispuesto a recibir a cualquier persona como discípulo, que no busca en la persona ni su sabiduría ni su inteligencia, no porque la deseche. Por supuesto, entre los discípulos de Jesús hubo hombres destacados como Pablo, que era un hombre súper inteligente, formado académicamente en las mejores escuelas del Asia, pero no era lo primordial. Lo primordial que buscaba Jesús para llamar a sus discípulos no era lo que ellos pudieran aportar como inteligencia o como sabiduría. Esto lo dejaba en un segundo lugar, no era lo primordial. Lo primordial era que estuvieran dispuestos a seguirlo. Lo primordial era que estén dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Y lo primordial era que dejaran a Dios actuar en sus vidas. Estas eran las condiciones fundamentales. Es decir, esto nos abre a nosotros un panorama muy grande. Nadie está excluido de ser un discípulo de Jesús. Cualquier persona puede ser un discípulo de Jesús. Puede ser un discípulo de Jesús, el universitario, el académico, el profesional, puede ser un fiel discípulo de Jesús. Pablo lo fue. Y puede ser el hombre más y la persona más humilde, más sencilla, más ignorante, pero si está dispuesto a seguir al Señor, entonces allí tenemos un discípulo. Lo importante es esa voluntad interna de seguir al Señor. Allí comienza el discipulado. Discípulo es quien está dispuesto a seguir al Señor. Jesús eligió entre los galileos, y entre los galileos estaba Pedro, y Pedro es un típico galileo. Es un típico galileo porque usted cuando lo ve actuar se da cuenta que es una persona impulsiva. Es una persona que actúa emocionalmente y no racionalmente. Es decir, las emociones van por delante del razonamiento. ¿Qué queremos decir cuando decimos que alguien es impulsivo? Que sus emociones le ganan a la razón. Que la razón está atrás y las emociones pueden más. Bueno, Pedro era un hombre cuyas emociones podían más que su razón.
Actuaban las emociones antes que el razonamiento. Era un hombre jactancioso. Él se creía el mejor de los discípulos y no tenía ningún empacho en decirlo. Aunque todos te negaren, yo no. Es decir, tenía una jactancia acerca de su compromiso con Cristo que realmente irritaba incluso a los otros que sentían que esto era menospreciarlos. Era soberbio. Se animaba a corregirlo a Jesús. Y cuando Jesús habla de ir a la cruz, él lo llama aparte y le da una reprimenda a Jesús de que no tiene que hacer eso. Y esto habla de la soberbia que tenía Pedro. Y era un hombre violento, violento. Cuando usted va a Getsemaní y llegan a prender a Jesús, Pedro saca una espada y allí va a ser la revolución de los Galileos. Y ataca al siervo del sumo sacerdote y lo hiere. Y Jesús tiene que detenerlo. Quiere decir que Jesús tomó a un hombre que tenía todas estas características. Y sin embargo, y a pesar de saber que era un hombre violento, jactancioso, soberbio, sin embargo el Señor lo llamó y dijo, de aquí se puede sacar un discípulo. Vio en él algo y lo vio y marcó el propósito que tenía para con él. Cuando lo llamó, le dijo, tú serás llamado Cefas, piedra. Se lo dijo en arameo, en griego, piedra. Serás llamado esto. Como diciendo, esto es lo que se puede llegar a ser. Un discípulo es alguien que se decide seguir al Señor y el Señor tiene un propósito específico para su vida. Cuando Dios nos busca con un propósito definido. Cuando yo me acerco a Jesucristo y el Señor me busca a mí para que yo me acerque a Él, el Señor tiene siempre un propósito en nuestra vida. Cuando derribó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo hizo entrar a la ciudad de Damasco ciego, mandó a Ananías para que lo auxiliara espiritualmente. Y cuando lo manda a Ananías, y Ananías dice, pero este es un perseguidor de la iglesia, ahora vamos a ir allá. Jesús le dice, pero yo tengo un plan con él. Y este plan es que él va a predicarle a los gentiles, él va a predicarle a los reyes de la tierra, él va a predicarle a los judíos, y él va a tener que sufrir mucho por esto. Y esto demuestra de que Dios tenía un plan para con él. En el primer encuentro que tiene con Pedro, Jesús es el que rompe el fuego. Pedro se acerca simplemente, y la primera palabra de Jesús es, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Tú eres Simón, esto es lo que recibo, tú serás llamado. Los padres le pusieron como nombre Simón, pero ahora va a cambiar el nombre. Es interesante porque los antiguos no ponían los nombres como los ponemos nosotros porque está de moda o porque nos gusta el sonido de la denominación de la persona. Ellos lo ponían buscando un sentido. Simón es en hebreo Simeón, que en la parte griega es Simón. Y Simeón fue es uno de las cabezas de las tribus de Israel. Hay una tribu de Simeón. Cuando su madre lo tuvo, dice que al tener a su hijo en los brazos, dijo, este vino porque Dios me ha escuchado. Y le puso Simeón, que significa justamente eso, Dios me escucha, Dios me escucha. No sabemos por qué los padres le pusieron Simón a Pedro, pero indudablemente se lo pusieron no porque fuera un nombre común, sino porque era un nombre que para ellos tenía un significado especial, un deseo de sus hijos. A lo mejor fue un hijo muy deseado, que llegó tardíamente y los padres le pusieron Simón, Dios escucha. Ahora, esa es la materia prima, el Señor lo recibe, pero Jesús le dice, pero vas a cambiar de nombre. Y cambiar de nombre en la cultura oriental era muy importante porque hablaba de un cambio profundo en la vida. Cuando Jesús le dice, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro, está diciendo, yo voy a producir un cambio tan grande en tu vida que vas a tener que cambiar de nombre. Ese cambio de nombre aparece muchas veces en la Biblia. Abraham cambió su nombre cuando salió de Ur de los Caldeos. No se llamó más Abraham,
sin la H y la A intermedia, sino que se llamó Abraham. Hubo un cambio. Esa transformación de vida significó un cambio de nombre. Cuando Jacob luchó con el ángel, hubo un cambio en su nombre. Dejó de llamarse Jacob y comenzó a llamarse Israel. Cuando Saulo de Tarso se convierte al cristianismo, deja su nombre de Saulo y comienza a llamarse Pablo. En la cultura oriental, los grandes cambios en la vida se producían con un cambio de nombre. Y todavía eso sigue hasta el día de hoy. Ustedes recuerdan aquel boxeador americano que se hacía llamar Muhammad Ali. No era su nombre original, pero se lo cambió. ¿Se lo cambió por qué? Porque abrazó el islamismo y al cambiar, cambia también de nombre. Quiere decir que cuando hay una influencia oriental, el nombre tiene una importancia mucho más grande que en el mundo occidental. Y una persona puede llevar toda una vida llamándose Simón, pero cuando se produce un cambio sustancial, entonces cambia también su nombre. Cuando Jesús le dice, tú eres Simón, pero serás llamado, está hablando en el futuro. Notablemente Jesús, que le puso esta meta de cambio de nombre, durante todo su ministerio lo siguió llamando Simón. Y en el último encuentro que tiene con Simón, le dice Simón Pedro, y le habla acerca de Simón. Quiere decir que Jesús se dio cuenta que estaba trabajando con esa materia prima y recién empieza a usar el nombre Pedro definitivamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando asume su rol dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Hasta ese momento Jesús lo está llamando Simón, le está diciendo es la materia prima que está cambiándose, que está transformándose. Y cuando llegamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, ya Jesús resucitado, le vuelve a recordar, Simón, hijo de Jonás, me amas, Simón, Simón, Simón. Es como si Jesús cada vez que le dijera a Simón, le esté diciendo, mira que todavía no has cambiado, pero que estás en proceso de cambio. Y por el otro lado le propone como nombre Pedro, que significa roca, roca. Y habla de un propósito. Jesús viene para modelar el carácter de él, para modelar sus costumbres, para reordenar sus prioridades, para ordenar sus afectos, para que ese hombre voluble, emocional, impulsivo, cambiante, se transforme en una roca, es decir, se transforme en un hombre firme, estable, sólido. Quiere decir que el discípulo, cuando empezamos a seguir a Jesús, Dios tiene un propósito en nuestra vida, marca una meta hacia donde tenemos que llegar. Y Dios toma lo que somos sin importarle qué es lo que recibe. No es ese el problema. El problema es que la persona tenga la voluntad de seguir al Señor y el Señor va a ir transformando su vida. Marca el propósito específico de Dios. Él va a producir un cambio profundo en la vida. Y va a ser tan profundo que vas a tener que cambiar de nombre también. Y así fue. Fue tan profundo que hoy nosotros vemos que el nombre de Pedro está en todas partes. Está en todas partes. Y nadie se acuerda de que este hombre alguna vez fue Simón. Tuvo un cambio radical, total en la vida. Para ser discípulos de Jesús tenemos que entender que ser discípulo no es un aprendizaje intelectual lo que se hace. Los aprendizajes intelectuales se hacen en la escuela, se hacen en los colegios, en las universidades. Es un aprendizaje de vida. Hay que aprender a vivir en una forma diferente. Se trata de una transformación de la persona. Cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, que eran hombres que estaban tratando de seguir al Señor, que estaban en el proceso del discipulado, como estamos nosotros también, en proceso de discipulado, él les dice, no tomen la forma de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Él está diciendo, usen la cabeza para captar cuáles son las verdades de Dios, pero que esto afecte la vida también, que esto los haga cambiar de vida. No solamente que sea un cambio intelectual, de que ahora entiendo ciertas cosas, sino que eso baje a la realidad. Es decir, no se conformen a lo que es la sociedad en la que ustedes viven, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, de la mente.
cuando habla a los efesios, que también estaban en proceso de ser discípulos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre. Está diciendo que el discipulado para Simón, que es el caso que nosotros vamos a tratar en estos días, era un despojarse del Simón para vestirse de Pedro. Era ir dejando lo que Simón era. Era desnudarse de una personalidad que venía viciada de jactancia, de vanidad, de orgullo, de violencia, venía viciada por todo eso, estaba viciada, y entonces dice, hay que irse despojando de eso. Ahora, no es fácil, no es una cosa que hacemos así y se cambió. Es algo que va a necesitar un proceso, y el discipulado es un proceso. Y es un proceso que le costó mucho a Pedro, y estoy hablando justamente de esto, para que nadie crea en esas soluciones mágicas de que en un momento se puede cambiar el carácter, las tendencias, la vida y todo. A él le costó seguir a Jesús y arrastraba a su viejo Simón permanentemente. Se tuvo que ir despojando lentamente, porque nos vamos despojando lentamente de las cargas y de los vicios y de las cosas que pesan sobre nuestra vida. Pero él hizo este trayecto, comenzó a seguir a Jesús, y en este seguimiento a Jesús se va produciendo esa transformación. El Señor le hace una propuesta en ese primer encuentro, y la propuesta es cuál es el plan que Él tiene para su vida. Y Jesús lo dice como siempre dice las cosas Jesús, sintéticamente. Tú eres esto y serás llamado esto. Estos son los dos puntas del camino. Ahora, hay que recorrer todo un camino para llegar de Simón a Pedro. Es el discipulado. Pero esa es la propuesta que yo hago. Ahora, esto es una propuesta. Yo puedo proponerle a usted muchas cosas. Propuesta se queda allí, nada más que en propuesta. Jesús le propuso el cambio. Y se lo propuso mostrándole las dos puntas del camino. Le mostró lo que era y le mostró lo que llegaría a ser. Estas son las dos puntas del camino. Ahora, la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a transitarlo? Y acá es donde entra mi voluntad. Si yo estoy dispuesto o no estoy dispuesto a transitarlo. Simón era hermano de Andrés. Andrés y Simón eran pescadores. Estaban acostumbrados a echar las redes. Estaban acostumbrados a pescar. Esa era la característica de Simón. Cuando yo llego al libro de los Hechos de los Apóstoles, lo veo a Pedro enseñando y predicando. Esta es la característica de Pedro. Son dos cosas totalmente distintas. Pero Jesús, pocos días seguramente después de esto, de este encuentro donde le marcó las dos puntas, pasa por el mar de Galilea. Y cuando pasa por el mar de Galilea, ve a Andrés y a Pedro que están tirando la red. Jesús ha puesto en el corazón la semilla. Le dijo, serás esto. Pero Jesús siempre deja que el hombre tome sus tiempos. Las decisiones muchas veces en los seres humanos son lentas, hay que madurarlas. No le dijo ese día, bueno, y desde ahora lo dejó. Pero un día pasa, y pasa por el mar de Galilea, y allá está Simón echando la red con su hermano Andrés. Y entonces Jesús los invita, y le dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y le está diciendo que les va a cambiar no solamente el nombre, sino que también les va a cambiar el oficio. Y en ese momento los está enfrentando con esa realidad. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla? Le está diciendo. ¿Quieres realmente salir de Simón para llegar a Pedro? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a aprender de mí? El discipulado es una decisión que nosotros tomamos. Es una decisión personal. Si yo me decido a caminar con el Señor, si yo me decido a seguir al Señor, si yo me decido a aprender del Señor, es una decisión personal. Quiere decir que el Señor tiene su proyecto y me muestra su proyecto. Es llegar de acá hasta acá. Pero ahora llega la voluntad tuya y mi voluntad. Si yo acepto o no acepto ser discípulo de Jesús. Y dice que dejó al instante las redes y comenzó a seguirlo. Ese momento es el momento en que él está aceptando la propuesta.
Quiero decir que en el comienzo del discipulado está Jesús haciendo la propuesta. Y él dice, es una propuesta de cambio, es una propuesta de cambio. Y es una propuesta de cambio de vida. Y está Pedro dando la respuesta. Y la respuesta es una respuesta práctica. Él está diciendo al dejar las redes, yo voy a ir detrás de Jesús, voy a aprender de Jesús, voy a caer muchas veces y voy a levantarme, pero estoy dispuesto a transitar el camino. Y creo que el Señor siempre nos presenta esto. ¿Estás dispuesto a transitar este camino? Yo no te estoy diciendo que no te vas a caer, no te estoy diciendo que no vas a fracasar, no te estoy diciendo que vas a triunfar todos los días. Yo sé lo que es la naturaleza humana y sé que vas a tropezar y que te vas a caer, pero ¿estás dispuesto a transitarlo? ¿Estás dispuesto a caerte y levantarte? ¿Estás dispuesto a transitar este camino difícil de ser discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto? Es la gran propuesta. Jesús se lo está proponiendo. Y cuando Él lo llama y le dice, bueno, ¿cuál es la respuesta? Esta es la propuesta mía. Hay un largo camino por delante. Y Simón, cuando comienza un camino donde va a ir despojándose de ese Simón, donde va a ir aprendiendo cuáles son las cosas negativas de su vida y de su carácter, cuáles son las cosas que tiene que cambiar. Y va a ir transformándose, el poder de Dios va a ir obrando en él para transformarlo. Y esos 3 años son una larga lucha que él tiene con Jesús, donde hay momentos que está en la gloria y donde hay momentos que está en el infierno. Y aparece esto en la vida, pero él aceptó el desafío de Jesús, aceptó caminar ese largo camino. Todo depende de esa decisión inicial, comenzar a caminar con el Señor, comenzar a caminar con el Señor. Todos los que vuelan saben que hay 2 momentos críticos en un vuelo de un avión. Y el primer momento crítico es el despegue. Es el despegue, cuando el avión despega. Usted sabe que el avión no solamente lleva pasajeros, sino que debajo lleva carga, mucha carga. Ahora, el avión tiene que estar equilibrado. Porque si tiene más carga de un lado que de otro, el avión se desequilibraría. Por lo tanto, la carga se pesa y a través de las computadoras se dice dónde tiene que ir y dónde las van a activar y las colocan allí. El pasaje también está repartido, no está todo sentado de un lado, están todos repartidos para mantener equilibrio. El avión tiene que mantenerse. El piloto cuando llega recibe una nota acerca de cómo está distribuida la carga. Y entonces se le indica cómo debe manejar cada uno de los motores para equilibrar los posibles desequilibrios de la carga que está arriba. Está todo preparado, está todo preparado. Espero no con esto no asustar a nadie que vuele. Está todo preparado, pero así es como se prepara. Es decir, entonces el piloto recibe eso y él tiene que ajustar todas las cosas para que los motores funcionen de acuerdo a la carga que tiene. Y el avión entra a carretear. Ahora, hay un momento en que él tiene que mover la palanca para que el avión se levante, y ese es el momento de la verdad. Es el momento de la verdad. Por eso es el momento crítico. La gente se asusta cuando el avión está en vuelo y se mueve, pero el momento crítico no es ese. El momento crítico es cuando sale. Cuando sale. Es ese momento donde se prueba realmente si está equilibrado o no está equilibrado. Si se han equivocado, el avión se va a caer. Por eso tanta precisión. Yo recuerdo haber estado, los 2 momentos críticos son la salida y el aterrizaje, y recuerdo haber estado en el aterrizaje, en la cabina del avión, acompañando a los pilotos, y habíamos estado durante el vuelo conversando y charlando y hablando de 1000 cosas, y los pilotos totalmente distendidos y desprendidos del avión. El avión tenía piloto automático, el piloto puede dormir tranquilo. Pero cuando llegó el momento del aterrizaje, los pilotos dijeron, bueno, vamos a aterrizar, amárrese. Y ahí yo me até y ellos empezaron a hablar con la torre de control. Y en la torre le decían, verifique, haga contacto visual con el avión que está al tal lado. ¿Lo ve? Sí, lo veo. Haga contacto visual con esto. ¿Lo ve? Lo veo. Y allí estaba el piloto tenso, no hablaba más que con la torre de control. ¿Por qué? Porque había llegado el momento crítico. El primer momento crítico del discipulado es ese, es el despegue. Si yo me atrevo a despegar o no me atrevo a despegar. Ahora, yo llevo toda una carga, llevo toda una carga. Y yo digo, con toda esta carga, ¿qué problema será despegar? Y Jesús dice, bueno, vamos, ¿despegamos o no despegamos?
El momento crítico es ese momento. En el discipulado lo que es más difícil es el despegue. Pero hay una frase de David que me sirvió mucho en mi vida y que puede servirnos aquí. Una frase que él dice en el Salmo 138. En el Salmo 138, él que era un discípulo de Jesús, el del Señor, que seguía realmente al Señor, él dice así: frente a todas las dificultades y frente a todos los problemas que cuenta en ese salmo, él termina diciendo en uno de los últimos versículos: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Es decir, yo tengo dificultades y tengo cargas y tengo problemas, pero yo despegué. Y cuando yo despego, tengo que decir: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Yo tenía un pastor amigo, era de origen alemán. Era interesante porque le decían el pastor alemán. Y él, cada vez que le decían el pastor alemán, él decía: no sé si es un elogio o un insulto cuando me dicen el pastor alemán. Entonces, él estaba volando un día y se había parado y el avión agarró un pozo de aire y se cayó en ese momento. Él se cayó estando dentro del avión. Dice: caí de rodillas en un momento. Dice: pero yo sé una cosa, que cuando el avión empieza a carretear, todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Y realmente todo depende de Dios. Hoy estamos carreteando en el discipulado. Todo depende de Dios. Y cuando uno empieza a carretear, tiene que pensar en esta frase de David. David había carreteado y había empezado ya a volar. Y él dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir el propósito que Él tiene en mi vida. En la escuela de Dios hay avances y hay retrocesos. En la escuela de Dios hay ascensos y hay caídas. El discipulado es así. El asunto es que uno sube y cae, y vuelve a subir y cae, y está cada vez más alto. Pero no es una línea recta. Es una serie de contratiempos, porque es un gran aprendizaje. Pero hay una certeza. Y la certeza es: el Señor está siempre trabajando en nuestra vida. El Señor está siempre allí. Nunca abandona el propósito que Él tiene para con nosotros. Nunca nos desampara. Siempre está pendiente de nosotros. Dios cumplirá su propósito en mí. Allí despegó el discípulo. Ese día que Pedro deja las redes, está diciendo: yo quiero alejarme de Simón y quiero acercarme a Pedro. Pero fue largo el camino, pero fue duro, pero comenzó. Y lo importante es comenzar, es tomar esa decisión en la vida y empezar. ¿Usted empezó? ¿Usted empezó? Piense. A veces somos creyentes, hay que ser discípulo. Jesús murió para ser un pueblo de discípulos de Él. Y el asunto es despegar, y despegar es un acto de fe. Confiamos en el poder del Señor y comenzamos entonces la carrera. Vamos a pensar esto esta semana y vamos a tomar decisiones delante de Dios. Cada uno llévese la inquietud. Llévese la inquietud. Y así como Jesús dijo: tú serás Simón, serás llamado Pedro, y lo dejó, quedemos con esta palabra en nuestros corazones y dejemos que esta palabra madure. Pero pensemos en esto: Dios quiere que seas un discípulo y está dispuesto a trabajar contigo. Está dispuesto. Él no mira la materia prima. Él dice: tengo un propósito para tu vida. ¿Estás dispuesto a volar? Empezamos a carretear. Quiera Dios que esta semana muchos estén carreteando, ¿sí?, para iniciar el vuelo como discípulos del Señor.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.